Pero ¿cómo hacer, Andrés, para que el fondo deje de tener siempre la sartén por el mango? Porque, por ejemplo, al margen de esta negociación con Argentina o la que se ha venido haciendo con otros países de nuestra región, todos los países que tienen préstamos, pues los países en desarrollo sobre todo, tienen este problema de los sobrecostos, ¿no? Impuestos por el fondo. Cuéntanos un poco a los usuarios en qué consisten estos sobrecostos y por qué en este momento están impactando tanto a nuestros países. Mira, realmente alternativas hay por fuera, digamos, de la lógica interna del préstamo, y es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Nosotros tuvimos un posicionamiento con muchísima fuerza para lograr la emisión de los derechos especiales de giro. Propusimos originalmente 3 billones de derechos especiales de giro, que hubiese significado multiplicar por 4 la cantidad de DEX que recibió la Argentina, y eso obviamente hubiese dado un enorme respiro, no solo a la Argentina, sino a todos los países de nuestra América, y hubiera permitido una recuperación real, ¿no es cierto?, post pandemia, que hubiese sido mucho más inclusiva y que no tenía que depender de la buena voluntad ni de los Estados Unidos, ni del Fondo Monetario, ni de la funcionaria Kristalina Georgieva, sino una salida multilateral a partir de un instrumento internacionalmente reconocido que además favorecía más a los países del sur. Así que, por ejemplo, los DEX siguen siendo una alternativa. Hay que seguir impulsando que se emitan los DEX. Hay que invertir tiempo, recursos, retórica, argumentos para que se logre una nueva emisión de los DEX que sea de un tamaño sustancial para poder ayudar a los países del sur. Esa es una lucha constante que debe llevar a cabo la región y obviamente el mundo en desarrollo. Ahora, tú has hecho una investigación reciente donde señalas 39 países que han utilizado los DEX, ¿no? ¿Cómo se han venido utilizando y por qué el resto no lo ha hecho todavía, teniendo esta posibilidad? Mira, sí, son 39 países a diciembre. Ahora tenemos ya 4 países más que han decidido utilizar los derechos especiales de giro para solventar sus economías. Es decir, está sirviendo el instrumento y están siguiendo nuestras recomendaciones de que no solo lo mantengan en los balances de los bancos centrales, que muchas veces son autónomos, independientes, no quieren dar una mano a la recuperación económica que promueven muchos de los gobiernos, sino que ahora están directamente incluidos en los presupuestos del Estado. Eso es muy importante, es un avance paradigmático sin precedentes en el planeta y que nos da esperanzas de que se puede actuar así de manera más coherente en el futuro. Los países que lo han utilizado han hecho varios usos, ¿no es cierto? Por ejemplo, han ordenado a sus bancos centrales que los transfieran a los gobiernos, han pedido que los bancos centrales les presten los recursos a plazos muy largos e incluso algunos indefinidos para que puedan ser utilizados. Es decir, han encontrado los mecanismos contables y legales para que eso ocurra. Desafortunadamente, todavía no es la totalidad de los países. Vemos que hay mucho uso en África, mucho uso en Europa Oriental, mucho uso en países de América Latina inclusive, pero hay muchos países que están desesperados y que no se dan cuenta todavía que sí tienen esta opción. ¿Por qué? Por dogma, básicamente porque dicen no, al Banco Central no hay que presionarle, no hay que toparle, no hay que pedirle favores, y si el FMI le dice al Banco Central que los DEX no pueden ser utilizados, no hay que utilizarlos. Eso es una ingenuidad absoluta y que está causando daño directo a la población de esos países que aún no lo aprovechan. Pero, por ejemplo, ¿qué países podrían utilizar los DEX para pagar su deuda con el FMI, como lo ha venido haciendo Argentina? Mira, todos los países que tienen obligaciones con el fondo pudieran utilizar los DEX para pagar y prepagar esa deuda y deshacerse inmediato de ella. Estamos hablando de mi propio país, en el caso del Ecuador, estamos viendo que hay otros países que están a punto de entrar a nuevos acuerdos con el Fondo Monetario cuando tienen los DEX disponibles ahí, evitando la necesidad de endeudarse con el FMI. Entonces, realmente hay varios países que pudieran aprovechar este Pero es instrumento. un Ahora, tema de desconocimiento, de dogma, como tú es dices, un tema de hay que romper desconocimiento con cuando eso. no lo es, y cuando ya llega a ver el conocimiento, es un tema de dogma, de fijación. Y yo creo que quienes más pudieran aprovechar esto en estas circunstancias en nuestra región son los países centroamericanos. Los países centroamericanos tienen sustanciales dotaciones de DEC
Yo creo que, por ejemplo, el nuevo gobierno hondureño, que necesita dar un respiro a sus finanzas públicas y a su población, puede ver en los derechos especiales de giro como una muy buena opción para obtener recursos de corto plazo. En el caso del Perú también se puede seguir impulsando una recuperación económica a partir del uso de los derechos especiales de giro, y lamentablemente pues los dogmas, esas posiciones fijas que tienen algunos banqueros centrales impide que sean aprovechados en el corto plazo. Ahora, regresando, Andrés, a las sobretasas que impone el fondo, ¿cuáles han sido los países más afectados y cómo negociar esto? Porque, bueno, esa es una medida, pues, abusiva por parte del fondo que viene afectando en este momento de crisis post-pandemia, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Verónica. Mire, estamos en la peor crisis económica que ha visto la humanidad, quizás desde la Gran Depresión, o inclusive en América Latina, inclusive incluyendo la Gran Depresión. Y ahora tenemos que además el FMI, por haber hecho estos préstamos emergentes, está cobrando sobretasas escondidas. Es como esas tarjetas de crédito que te dicen la tasa de interés de promoción es bajita, pero luego te cobran unas comisiones que estaban escondidas. Lo mismo está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Mantiene una política de opacidad, es decir, no dicen la verdad de cuál es el verdadero costo de la tasa de interés de los préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional a los países. Dicen que es del 1%, pero puede llegar hasta el 4%, es decir, 300% veces más que la tasa originalmente promovida, ¿no es cierto?, en la política oficial, porque tienen estas sobretasas escondidas. Ahorita América Latina asume buena parte del costo de estas sobretasas. Estamos hablando que Argentina, que Ecuador están pagando estas sobretasas, también otros países del mundo como Pakistán, Egipto, la misma Ucrania, en este momento están pagando estas tasas escondidas, estas sobretasas que no deberían ser en el contexto de una recuperación post-pandemia, ¿no? Realmente es perverso. Y lo más triste es que el FMI tiene previsto que el próximo año, es decir, de aquí a los próximos 12 meses, aumente el número de países que paguen sobretasas, y que luego en 2024, el año 2024, aumente a 38 países que van a estar pagando sobretasas. Es decir, no hay una expectativa de disminuir estos costos, sino de seguirlos aumentando, y obviamente eso es un daño innecesario, absolutamente innecesario a las economías de los países y obviamente a los pueblos que sufren por estar pagando, ¿no es cierto?, los privilegios de ciertos funcionarios del Fondo Monetario. Bueno, otra